Sí, con gusto. Bueno, muy buenas tardes, muy bienvenidos, bienvenidas. Tengo el gusto de moderar esta actividad que se realiza desde el taller de Filosofía y Análisis Social Lágrima Negra. Es un taller que tiene ya bastantes años de venir trabajando en el estudio, en el análisis de diversas obras filosóficas. Como taller hemos trabajado en publicaciones, diversas cuestiones. Ahora estamos organizando actividades y bueno, pues tengo el honor hoy de presentar al profesor Pablo Pulgar Moya. Voy a presentarlo como corresponde. Pablo Pulgar es doctor en filosofía por la Universidad de Heidelberg en Alemania, licenciado en Educación en Filosofía por la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Se desempeña actualmente como director de la Sociedad de Estudios Hegelianos e investigador del Institut für Kritische Theorie de Berlín. Es también miembro del grupo de trabajo Herencias y Perspectivas del Marxismo, CLACSO. Ha tomado parte en diversos grupos de investigación en la Rosa Luxemburg Stiftung sobre pensamiento político y económico. Sus áreas de especialización se concentran en filosofía clásica alemana, economía política, teoría crítica. Se ha desempeñado como docente en la Universidad de Heidelberg, en la Universidad de Santiago, Central, Silva Enríquez, además de profesor visitante en las universidades de Costa Rica y de Argentina. Ha publicado diversas columnas sobre análisis internacional, ensayos científicos en el área de filosofía política. Es autor del libro monográfico Die kritische Darstellung der Gesellschaftsformation 2020 y compilador de Cosmogonías, El espíritu en tiempos de crisis 2009, Nec verbum verbo redere 2010 y El eterno retorno de Marx 2020. Bueno, esta es la presentación de Pablo y casualmente nos va a ofrecer hoy una charla sobre Marx y Hegel y Marx, la disputa por el método, disputar el método, es el título de su charla. Y quiero agradecerle muchísimo a Pablo por haber aceptado la invitación y estar con nosotros el día de hoy. Y le doy la palabra, Pablo. Ahí sí. Bueno, primero que todo, muchas gracias, Jorge, a ti por la invitación directa, a Roberto también por la extensión de la invitación y por la cálida bienvenida, y bueno, a todo el grupo de Lágrima Negra y el taller, y también a todos los que están acá presentes. Tengo una relación también especial con Costa Rica. Se mencionaba, fui invitado como profesor visitante del programa de doctorado de estudios latinoamericanos de la Universidad Nacional de Costa Rica, ahí en Heredia, una ciudad hermosísima. Bueno, y también San José, así que me fui con muy buenas impresiones y recuerdos de, de Costa Rica. Y, y bueno, gracias también por la presentación tremenda que hace Jorge. Y bueno, simplemente ya sin más preámbulos, eh, comienzo. A ver, voy a hacer un poco de hablar, tratar de hablar libremente, de manera, no quería leer un texto, un paper, sino más bien invitar al diálogo, a la conversación. Voy a centrarme en un punto, más bien de lectura desde Marx hacia Hegel, eh, eh, por una razón específica, y tiene que ver justamente de una herencia que yo lo denomino como eh, la única herencia reconocida que toma desde el hegelianismo desde el marxismo, que es el concepto de presentación crítica, o bien dicho de otra forma, exposición. Esto es un tema que es no menor, pues lo pongo a manera en tapete, quiero hacer este énfasis,
que es la Darstellung, la exposición o presentación. En español tenemos ambas palabras. Todavía no me decido cuál de las palabras es más adecuada como traducción, pero y tampoco creo que sea tan importante el trabajo filológico ahí, en ese preciso esa precisa elección de palabras, pues lo vamos a encontrar tanto en diferentes autores como exposición, como en otros en sentido de presentación. Y el, la problemática, y por eso parto con esta invitación, de esta herencia retroactiva de una interpretación metodológica en Marx hacia Hegel, es producto de una discusión que se da en lo que se llama la escuela de Heidelberg, no de mis tiempos que decía doctorado, sino mucho anterior, lo que es autores como Horstmann, como Fulda, que discute con Teunissen, con Dieter Heinrich, que son autores clásicos ya de las interpretaciones de, de Marx. Entonces, o sea, disculpen, de las interpretaciones de Hegel. Entonces, son autores que en la etapa contemporánea de la, de la, del renacimiento del hegelianismo son muy importantes. De hecho, son autores de cabecera. Lo digo pues el libro Sein und Schein de Michael Teunissen propugna, o en realidad, o invita hacia una interpretación crítica, o sea, o dicho de otra forma, un ejercicio crítico de la exposición hegeliana del concepto, lo voy a decir acá, del concepto sin más, simplemente de Appetite al Solfa, que será esta especie de autodespliegue del pensar que se piensa a sí mismo, el autodesarrollo o la autoexplicación. Teunissen, sin embargo, comprendía también desde una herencia que tiene él de unas lecturas bien rayanas hacia la filosofía de Marx, básicamente textos de Marx, no tanto con el marxismo político, etc. Y tiene que ver justamente por lo que se llama la disputa del método de Marx, que también coincide más o menos a nivel epocal, la relectura de Marx, o sea, de Hegel, con una relectura de Marx en un sitio que es Alemania, en este caso, nos vamos a situar en la Alemania de los años 70, 80, y que viene también a dar cuenta de una reconceptualización metodológica de lo que será justamente los escritos de Marx. Entonces, básicamente hay una discusión que no es menor, que autores que son antecedentes, Finkelleitl, Seleni, Rosenthal, que son típicos autores cuando nosotros nos enfrentamos a el método dialéctico, el famoso método dialéctico, que yo generalmente no me refiero al método dialéctico porque causa mucha confusión, pero de ahí ya voy a tomar cuenta de por qué. Creo que ahí tengo algunas diferencias, por ejemplo, de autores que son muy citados acá en América Latina. Bueno, Carlos Pérez Soto, que es un filósofo y profesor de física chileno, que él es muy pedagógico y didáctico. Tengo algunas diferencias de su tratamiento del concepto de dialéctica, por ejemplo, eh, pero bien, sin desmerecer todo el avance que ha hecho por la popularización de lo que él llama Hegel marxismo. Bien, esta discusión, como comentaba, se encuentra en dos grandes escuelas que entre sí no tenían mucho que ver, que era la escuela que venía a rescatar a un Hegel más o menos caído en descrédito en el principio del siglo alemán, eh, y vuelta hacia una cientificidad. Y creo que uno de ellos fue uno de mis profesores que estaba ahí, que es Hans Fulda,
en Heidelberg, ya estaba bastante viejito, pero él fue uno de los que rescataba justamente un tratamiento discursivo eh, y en realidad profuso de lo que se llamará la crítica a la metafísica, o la metaphysique critique. Y aquí ya encontramos un punto que es nodal, que es el concepto de crítica. Concepto de crítica, ya lo he nombrado un par de veces, tanto para decir algo que se llama presentación crítica, como la crítica a la metafísica. Bien, eh, por supuesto, como les comentaba, por otro lado, está esta escuela que empieza a disputar el ámbito metodológico en Marx, que después se irá de manera, bajando de manera más profusa y una discusión mucho más detallada, eh, que lo que será también en la escuela de Múnich, la escuela de Berlín y la escuela de Tubinga, que será justamente la Neue Marx-Lektüre que comandaba sobre todo por Michael Heinrich. También hay otros, Inge Stutzle, etcétera, pero sobre todo marcado por Reichelt, Backhaus, la discusión con Hauck, etcétera, etcétera, sobre historicismo y logicismo, que también es muy conocida esa discusión. Bien, tenemos dos dimensiones, entonces, dos dimensiones que parecen estar en estadios diferentes, en círculos no convergentes, y será, para mi punto de vista, Teunissen quien tomará un ejercicio bastante arriesgado, que es justamente hacer una especie de paralelo, eh, pero no esta vez desde el marxismo, o desde Marx, en su carencia de método declarativo, es decir, en la carencia de una epistemología, de una lógica, etcétera, de una metafísica, si quieren decirlo así, eh, bien se miraba con buenos ojos ir hacia Hegel para tomar prestado o de manera como un copista plagiar el método. Teunissen hizo el camino al revés, o sea, interpretar de cierta manera Hegel desde la interpretación crítica escéptica que ejerce Marx en su propia categoría, que es un ejercicio arriesgado, aventurado, es no menor. Esto genera una, una discusión que no es menor, pero que vino a instalar la eh, kritische Darstellung, o lo que se llama la presentación crítica, la exposición crítica, dentro de Hegel. Y es algo interesante, porque hasta el día de hoy, autores que incluso son, no sé, mi antiguo director de tesis en Heidelberg, que viene una tradición de la filosofía del lenguaje para interpretar a Hegel, también marginal, bueno, él tomaba como expresión para interpretar la metafísica objetiva en la ciencia y la lógica a través de la presentación crítica o lo que se llama esto la exposición, si queremos decirlo así. Entonces, la herencia, los tentáculos de esta interpretación se extendieron de una manera no menor y de una manera bastante prolífica dentro de la exposición hegeliana. Bien, ahora la pregunta es, ¿qué tiene que ver todo esto con el método? Y aquí viene el punto nodal. Para mí, la trampa no está tanto en el método en cuanto tal, sino en el exponer. En la medida que para ambos, y aquí vienen las coincidencias dentro de un mar de divergencias entre Marx y Hegel, y también una postura propia que tomo como, como profe, como lector simplemente, que es, primero, ambos tienen coincidencias en la medida que su esfuerzo no es coincidente en el método. Y aquí hay un punto que es no menor. La búsqueda generalmente de los, voy a decir así, hegelo-marxistas desde Lukács en adelante, es tratar de impostar el método a través de una regulación epistemológica, o dicho de otra forma, solapamiento, paralelización de las categorías. Y aquí es donde, por ejemplo, autores que son clásicos, por ejemplo, caen en algunos errores, tanto de reducir la discusión sobre el método a un esquematismo, o reducir la discusión del método a una paralelización, o reducir al método en un sistema meramente circular simple. Entonces, aquí hay autores con que yo
tengo algunas dificultades, me confronto sin, por supuesto, siempre negar el grandísimo aporte que hacen dentro de la interpretación metodológica todos estos autores. Y me concentro sobre todo, por ejemplo, en la interpretación de Dussel, la interpretación de Christopher Arthur, por ejemplo, de la escuela inglesa, que interpreta este Hegel marxismo de una interpretación bien paralelística y de la cual Dussel, a mi manera de ver, toma también prestada para su propia exposición en Max Hegel. Y ahí yo creo que hay un error que lo termina dando cuenta de lo que se llamará una tesis homeológica, o dicho de otra forma, de una tesis isomórfica. Eh, em, bien, y por ejemplo, otros autores como Leibowitz, Gert Reuten, etcétera, que intentan tomar desde por ejemplo, las ideas de Hegel, una especie de impostación circular de la propia representación, o dicho de otra forma, la presentación de las categorías. Y aquí hay algo que es importante, pues voy a ir un poco a un par de gráficos, son un par de láminas para un poco ilustrar qué es lo que estoy diciendo. Pero quería simplemente dar cuenta que la presentación o la exposición, la Darstellung, es algo que hasta el día de hoy ha quedado un poco como dejado de lado o tomado meramente como el modo escritural. Y esto es algo que es coincidente entre Hegel y Marx, que la Darstellung es el método desplegado. Y aquí hay un punto que es nodal. Si hay un punto de encuentro, y por eso para mí creo que de, abocarse sobre la presentación o sobre la exposición es tanto más importante que abocarse sobre el método, es porque ambos dan cuenta, aunque sea de manera divergente, pero ambos dan cuenta como exposición del método, que no es necesariamente coincidente con otros autores. Por ejemplo, también hay esfuerzos de paralelizar o hacer, no sé, un ejercicio comparativo entre autores, porque, insisto, sigue siendo un ejercicio comparativo. No significa que Marx o Hegel sean inentendibles el uno sin el otro. De hecho, que el reclamo que hace Michael Heinrich, por ejemplo, siempre, que se intenta leer a Hegel, o sea, Marx a través de Hegel. Pero bien, sino que el ejercicio comparativo tiene también una utilidad epistémica, que es dotar la comprensibilidad de la arquitectura expositiva, la arquitectura filosófica finalmente. Y en este punto, por ejemplo, cuando, por ejemplo, Marx, que tiene también tantos baches en algunos puntos, también por abandono propio de intereses, eh, a día de hoy nos sirve para orientarnos en cómo hay que, de cierta manera, leer tal o cual punto, pero eso también ha servido para falsear o paralelizar, eh, homogeneizar, por ejemplo, ciertas lecturas. En este punto voy a ver si es que puedo compartir acá pantalla. Bien, a ver. Mm, bueno, eso es importante, la teoría deflacionaria de la verdad, que voy a tratar de hablar un poquito. A ver, esto está acá. Bien, estos son un par de cosas, un par de gráficos, que estos están bueno, en el libro que había, que, bueno, que publiqué en Alemania, que justamente tiene como título la presentación crítica de la formación social, o de la formación de la sociedad, formación, que esta vez no voy a hablar poco de esa formación social, pero sí está detrás de todo esto que estoy aquí enunciando. Y bueno, acá tenemos la figuración típica de lo que es la investigación y presentación sistemática para Gert Reuten. Entonces, él básicamente hace un entendimiento de la realidad empírica concreta a través de una sistematización de presentación dialéctica. ¿Qué significará esa presentación dialéctica? Yo ahí difiero, por ejemplo, con Reuten en la medida que o sea, la esquematización
piramidal que él hace como modo de tránsito de momentos más simples, por ejemplo, de alfa aquí hacia gamma, pasando por todos los betas, que serían todas las categorías y, y conceptos y momentos, etcétera, más allá de si vamos a disputar categoría o conceptos, etcétera, aquí no tiene importancia, eh, están denotando un camino de desabstracción, o dicho de otra forma, una teoría deflacionaria donde la realidad se va a concretizar. Entonces, el alfa sería lo más simple, en este caso pongamos que es alfa es valor, concepto valor, vamos a dejar a valor de uso como un concepto aneconómico, etcétera, o lo podemos dejar como la cúspida preconceptual, etcétera, más allá de disputar el inicio, que no es el tema de esta presentación, es denotar que trata de esquematizar como punto de partida. Yo en principio no es que esté en contra de esta forma esquematizante de, en la metodología, sino que básicamente no agrega nada más de lo que ya está dicho, sino que más bien lo etapiza de cierta manera, lo pone, el sistema piramidal tiene este prurito que finalmente gráficamente no expresa más de lo que ya está dicho. A diferencia, por ejemplo, del esfuerzo de Leibowitz, que a pesar de estar en desacuerdo, creo que hay un esfuerzo más de un plus epistémico. Entonces, por ejemplo, lamentablemente yo a Reuten creo que no le veo la profundización que puede dotar, por ejemplo, esta manera, que es lo que intenta enunciar, que básicamente acá estoy resumiendo la totalidad. Eh, y en este punto, la disputa por la totalidad me parece, acá en este, mm, en este otro gráfico circular de Leibowitz, por ejemplo, todo esto por supuesto no estaba en español, yo lo pasé al español para que se entendiera acá un poco, que lo publica hace poco, en el 2009, en Siguiendo Marx, eh, una base desde una declaración de momentos, en la cual, a mi vista, es un intento interesante, pero falseante. Hay un falseo que es no menor, que en la manera de presentación de acá, de lo que dice Leibowitz, yo sería injusto que producir todo lo que dice Leibowitz sobre el modo, etcétera, y el método se reduce a simplemente este esquema, por supuesto que no. Pero sí me parece que hay en su disputa por la presentación metódica, me parece que hay un dejo performático que, que nos insta y nos conlleva de manera un poco eh, enojosa hacia un sistema circular que nos hace pasar por, sobre todo a mí, que me parece como dicen en Alemania, fragwürdig, cuestionable, que es el problema de un momento cuarto, que sería el de la reconciliación probada del concepto y su objeto. Y aquí hay un punto que me parece peligroso, que aquí hay algo que, si bien el riesgo que toma Leibowitz me parece loable, toma más riesgos y expositivo en su esquema que el que genera Reuten, pero nos insta a que el mundo real nos va a llevar hacia la producción de conceptos de realidad y eso nos va a llevar a una reconciliación. Entonces, acá básicamente simplemente quería poner esto acá, un modo de falseamiento desde Hegel, desde una interpretación muy acompañada desde una lectura hegeliana, o como decía Georgi Lukács, de una sobre-hegelianización de Marx mismo, que se puede encontrar en su disputa por el método. Y aquí es lo que yo me refiero de la peligrosidad que nosotros encontramos en cuanto nosotros queremos denotar lo que será la exposición metódica de Marx.
por supuesto, cuando digo, si ya había dicho que la exposición y el método es lo mismo, cuando te digo exposición metódica, casi una redundancia, pero simplemente me sirve para enfatizar que la interpretación generalizada de Marx como un estudiante incluso de Hegel, como el Hegel, como un Schüler Hegels, como dirá Tita Henrich, básicamente nos hace caer que en su carencia metodológica, en su carencia de una epistemología previa, se intente a manera de una tentación no menor y bastante recurrente, se tome prestado la forma de la exposición del pensar que se piensa a sí mismo dentro de lo que será esta exposición de la Adequatio Rei Intellectus eh, en tanto teoría de la verdad en Hegel. Y aquí hay un elemento que lo encuentro peligroso. Y acá, por ejemplo, a lo que le mencionaba a Roberto antes de empezar esta presentación, bueno, esto creo que también pasa en algo no menor en Christopher Arthur, que aquí es conocido, medio conocido, no sé qué tanto, pero sobre todo en Dussel, que es un autor muy conocido de sus interpretaciones tanto sobre Hegel como sobre Marx, sobre todo sus interpretaciones post-filosofía de la liberación, o sea, de los primeros escritos, etcétera. Y aquí tiene que ver, quizás de manera gráfica, más clara, en esta tabla que yo la diseñé acá, que me parece que es pedagógica, por supuesto, no quiero falsear a Dussel ni a Arthur, eh, puesto esta tabla como tal no la van a encontrar en ninguno de los dos, pero sí declarativamente los enuncia, que es esta identidad entre momentos de la ciencia de la lógica y los momentos del capital, tanto como determinaciones y sus funciones dentro del sistema. Entonces, habría un punto de partida abstracto, que sería este producto abstracto, indeterminado, inmediato, sin contenido de la presentación, que sería ser y sería equivalente en el capital para valor. Un punto de partida óntico, de identificación entre el Dasein, el Destar, como lo traduce Duque, que aquí lo pongo entre paréntesis, que tengo conflicto con esa traducción, y la mercancía, etcétera, etcétera, cualidad, valor de uso, cantidad, valor de cambio, medida, dinero, el Übergang, la transición A, se transforma en una transformación, en la Verwandlung, en capital. Entonces, esa lectura va apareciendo de manera repetida y que, eh, por supuesto, tal como en el caso de los otros dos autores, en este punto tampoco habría que detenerse o en realidad simplemente decir que los autores reducen las lecturas a eso que estoy mencionando. Pero no es menor, pues es algo que está dentro de la sistematicidad, de la lectura sistemática de ambos autores. Y que para mí y lo digo de manera clara, me parece una injusticia con ambos autores, porque de cierta manera es una traición doble con ambos, a pesar de la, de la, del esfuerzo que está ahí metido. Y no es una moción meramente eh, a la loca, sino que simplemente denunciar que justamente por la dificultad de pensar el método, se han cometido una cantidad de reducciones de manera repetida. Y por supuesto no vengo acá a decir que vengo yo a traer qué es el método para Marx y qué es el método para Hegel, etc., porque tampoco me, estoy en un punto iniciático al respecto. Pero sí hay un ejercicio de tratar de esta advertencia lucasiana, que yo a pesar de mis resquemores con Lukács, que es justamente ni sobre-hegelianizar y yo le voy a poner ni sub-hegelianizar. Y en este caso yo pondría, por ejemplo, autores como Michael Heinrich, de la cual, como se mencionaba acá, yo era parte del círculo de investigación de la Neue Marx-Lektüre de Berlín, de todo el grupo de Heinrich, y que tiene una interpretación que si me vieran presentando esto me pegarían, porque en realidad Hegel, de cierta manera, como bastón de ayuda para la presentación de,
de Marx, justamente básicamente lo están dejando afuera. También dentro de un dejo de no menor de una interpretación altuseriana, etcétera. Bueno, igual con eso no me quiero meter, quizás en las preguntas podemos un poco ver eso. Simplemente denotar que la pregunta por el método exige una pregunta por la exposición. Y no es, en este punto, una exposición meramente, como les decía, como se ha entendido de manera casi implícita, casi como simplemente el modo escritural, eh, sino que tiene que ver con el método desplegado, el método vuelto sobre sí mismo y hecho categorías. Porque aquí hay un punto que es no menor, que Marx en el Capital, por ejemplo, carezca de un capítulo específico que diga el método, mi método, etcétera, sea al inicio, sea al final, no mella el carácter metodológico de su propia exposición. Y aquí, por ejemplo, quería dar algunos tintes que me parece que es importante. Por ejemplo, el Grund dice, que es, por ejemplo, un libro que es brillante, por supuesto. eh, sin embargo, no puede ser simplemente tomado como eh, el antecedente desordenado, como el Rodenburg, como se ha dicho mucho en las ediciones, en las ediciones precríticas, que son Rodenburg, etcétera, etcétera, como un bosquejo crudo de lo que será el capital. O sea, lo es, pero al mismo tiempo hay un punto que es no menor, que es, por ejemplo, a ver, Marx difiriendo de Hegel en su concepto o en su intencionalidad del método. Por supuesto, las convergencias son menores que las divergencias. Eso quiero dejarlo claro. Eh, el método en Marx y en Hegel, como les decía, voy a partir con las convergencias, tienen un punto en común que tiene que ver, sobre todo cuando hablo de Marx, disculpen, hablo del Marx maduro o el Marx viejo, como se dice. No voy a entrar tanto a precisar en la discusión de si hay un Marx viejo, un Marx joven, etcétera, después que podemos entrar a eso. No es simplemente, igual yo tengo mi interpretación de que no es a la altuseriana, pero eh, sirve simplemente para denotar ciertos márgenes difusos de modo de interpretación al interior de un propio pensador. Claramente el pensador tiene una evolución de su propio pensamiento. Y bien, cuando hablo de este Marx viejo, y generalmente me aboco a lo Grundrisse y el Capital, aún así, en este Marx maduro hay una búsqueda incesante como lo mencionaron autores como Kostolsky, etcétera, eh, como Takamar, etcétera, en Japón, que es, por ejemplo, la búsqueda de cómo asimilar la exposición sin falsear el método. Y hay algo que es interesante. Por ejemplo, en Marx mismo hay una divergencia entre, por ejemplo, el Capital y los Grundrisse, que para mí quizás es la, la, la diferencia más notable y más notoria, que una primera lectura rápida ya se empieza a notar, que los Grundrisse empiezan con una declaración sobre el método, empieza a hablarnos sobre el método, en su Einleitung, por ejemplo, en su introducción. Eh, Ahí ya, si queremos entrar en la finura, queda la pregunta, ¿qué papel tiene una introducción dentro de una obra específica? Y podemos decir, bueno, la introducción puede simplemente ser preconceptual a la Hegel, que básicamente no pertenece al corpus del pensamiento. En realidad, cuando Hegel habla de la lógica desplegándose a sí misma, pues la introducción está dentro. Entonces, lo que tenemos que tener como presuposición, la Voraussetzung, no es lo mismo una presuposición de cuando habla en el capítulo de la idea que cuando habla en la introducción. Obviamente, por eso el presuponer la lógica no es lo mismo que, o sea, presuponer la fenomenología para la lógica no significa que tenemos que asumir que ya nos leímos la fenomenología y que ya somos sujeto pensando. No, porque la lógica es carente de sujeto en la exposición. Algo parecido pasa en Marx y tiene que ver con su búsqueda también. Básicamente, eh,
a la par, yo creo que ahí está leyendo Hegel, que es mi punto nodal, y yo creo que es el punto de intersección que tiene que ser llevado, que tiene que ser analizado, eh, eh, y no solamente la exposición meramente de, bueno, una convergencia histórica, una convergencia epocal o terminológica, etcétera, etcétera, sino también que opera independiente, por ejemplo, y aquí esto retomo algo que había dicho al principio, independiente si Marx le haya dado énfasis o no al método. O independiente, por ejemplo, de cuando gente que habla mucho de el modo de exposición en Marx lo contrapone con el modo de investigación, etcétera. Aunque Marx no haya dicho eso, su modo de exposición funciona de esa manera, funciona de tal manera. Es decir, opera. Por lo tanto, ergo, vuelvo a enfatizar, donde aparece la convergencia es que el despliegue de los momentos, dirá Marx, en el Capital, coincide en que su entera exposición es el método. Su entera exposición es el método. Coincide con una exposición metódica. Es un método desplegado. Lo mismo pasa en Hegel. En Hegel básicamente nos venimos a enterar que se trataba del método, que había un método en la idea absoluta. Entonces, aquí hay en estos días, sobre todo que estaba leyendo mucho la lógica, bueno, el capítulo de la idea a propósito de, de un curso que me invitó Jorge Eduardo Fernández, un filósofo argentino reconocido por su pensamiento sobre la lógica del ser. Bueno, estábamos ahí leyendo este semestre, de manera virtual, la lógica y la idea. Yo estaba dándole vueltas justamente a esto. Eh, bien, es el método que viene a rasguñar, justamente a decir, aparecer de manera cúlmine, viene a decirnos que, bien, siempre estuvo ahí de manera desplegada. El método no es que aparece de manera en momento, de manera espontánea, sino que nos viene a declarar que básicamente estuvo desde el momento uno y que más encima nos abre la puerta para volver a a la ciencia de la lógica y a su propio inicio. Entonces, básicamente, la pregunta por el final es la pregunta por el inicio, esta especie de circularidad que no es meramente este círculo heideggeriano que se cierra sobre sí mismo, sino en este círculo que es Aufgehobenes, que es superado, asumido, dirá Duque, etcétera, como quieran traducirlo ustedes. La Aufhebung, es decir, esta superación, eh, no es simplemente una superación eh, eh, sin más, sino que es una superación integrativa. Entonces nosotros volvemos al inicio, volvemos al ser inmediato y aquí o sea, de manera fulgurante entendemos que aquello ser inmediato estaba mediado. Bien, de cierta manera entendemos que el método en Marx, por ejemplo, aquello que no aparece epistémicamente, no aparece declarativamente, no tiene un momento que se llame método, es justamente opera de manera integrativa, es decir, que cuando volvemos a hablar del valor, estamos siempre con la sociedad burguesa como un momento culminante, ya estaba ahí. Entonces, nos da sentido de por qué puede Marx hablar, por ejemplo, de valor también como un momento o categoría que es eh, social, que es socialmente determinada o socialmente abstracta, etcétera, independiente de lo que, o socialmente humana, menschlich, etcétera, etcétera, etcétera. Lo social, que finalmente no es más que la propiedad de la sociedad burguesa en sí misma, estuvo siempre ahí presente. Por lo tanto, la reproducción de la sociedad burguesa como culmine, como modo ya para dotarnos de esta concretización, esta totalidad que nos habla Reuten y nos habla, por ejemplo, Dussel, etcétera, a mí me gusta mucho más llevarme, a pesar de manera eh, chocante, con Adorno, por ejemplo, de esta socialización, la Vergesellschaftung, es más que hablar de la sociedad, es hablar del proceso, hablar de la sociedad en cuanto se está desplegada, pero al mismo tiempo en su despliegue vuelve sobre sí misma, que es justamente el método. Finalmente, el método aparece al final, o sea, el valor aparece al principio y aparece al final y vuelve sobre sí mismo. Entonces, en este punto, no sé cómo estamos con el tiempo, yo creo que... Vamos,
Vamos bien. No hay ninguna Ya, prisa. no hay ninguna prisa, ya, perfecto. Bien, no quiero tampoco extenderme tanto, como les decía, me estoy traicionando, mis palabras me traicionan, había dicho que no quería hacerlo tan extenso y bueno. Eh, pero, a ver, para volver a eso, esta figura creo que va quedando un poco claro que hay esa coincidencia de este ir y este volver, este modo expositivo, esta Darstellung operativa, y aquí voy también al punto que básicamente qué significa esta operación, eh, y qué tiene que ver en la medida que aparece en una lógica que también, en una lógica propia de su modo expositivo. Como les decía, esta operación, y aquí hay un punto que es no menor, eh, este carácter operativo es la forma que se va a diferenciar y va a diverger, eso sí. Por supuesto, no es simplemente, yo estaría falseando nuevamente, traicionando nuevamente mis palabras si me quedara contento de decir, bueno, coinciden en esto que el método vuelve presentativamente sobre sí mismo, que es la parte coincidente, pero traicionaría el título diciendo que cuáles son las divergencias. Disputar el método. Y básicamente lo que está disputando Marx de manera no menor es que el método funciona de manera integrativa y que no necesita realmente una lógica o necesita una epistemología o necesita una metafísica, etcétera, externa que le haga este traspaso hacia también esta doble puerta que tiene el método hacia una filosofía real. Y aquí hay un punto no menor, porque el método está jugado dentro de la exposición de la economía política, no está exponiendo la metafísica, no está exponiendo lo lógico o el pensar autopensante, sino que está exponiendo, o ni el concepto, está exponiendo la economía política como totalidad, y lo está exponiendo en modo crítico. Y aquí hay un punto menor, o sea, no menor, disculpe, eh, que, que el capital sea como título, sea su título, el capital, punto, crítica a la economía política, nos está diciendo por lo menos tres, cuatro cosas. La primera es que el capital no solo vale como categoría de un momento inherente en la exposición, es decir, nosotros vamos a decir, bueno, va a aparecer en el cuarto capítulo, etcétera, etcétera. No, sino que también opera de manera como capital en general. Y en esto, es decir, como una categoría que dota de sentido al resto. Básicamente, el modo abstractivo, nos está diciendo, bueno, el capital aparece dentro de un modo de exposición después de tal o cual elemento, pero, por ejemplo, al mismo tiempo nos vamos a dar cuenta que opera de manera transversal, no voy a decir trascendente porque tiene comporta mucha dificultad, pero va a quedar hasta el final. Entonces, al final, nosotros podríamos intercambiar eh, sociedad burguesa eh, por un término que es muy difícil de traducir en español, que es Bürgerlichkeit, como burguesidad, no burguesía, sino, eso es bourgeoisie, sino que como burguesidad, civilidad, si es que quieren decir. Eh, pero también se podría decir sociedad moderna. Entonces, acá, bueno, hay un investigador, un colega mío, Roberto Vargas, que analiza el tema de la modernidad, cómo opera. De cierta manera, bueno, parece ser un término intercambiable, bueno, hay sus diferencias, pero más o menos para que se vaya entendiendo. Pero al mismo tiempo, se puede hablar de capitalismo, de cierta manera. Capitalismo como una forma hegemónica operante del modo de hegemónico y de la Herrschaft. Y aquí hay una tesis propia que yo me juego, que es el modo de estructurante de todo y que le dota de sentido a ese propio método, es la forma poder-violencia, que es Gewalt en alemán, que significa ambos, violencia y poder, eh, sobre, vuelto sobre sí mismo y que se va a dar cuenta que en la misma producción de valor hay una hegemonía operando. Hegemonía no quiero decirlo eh, el mejor término que tengo para Herrschaft, dominación, dominio. No me gusta tanto, pero bueno, eso. Relaciones de dominación eh, que aparecen. Es decir, que en su pura inmediatez del valor, eh, sin sujetos que lo intercambien, simplemente el valor cambiándose a sí mismo, en realidad opera
regresivamente la dominación. Bien, sin embargo, como les comentaba, esto en el capital, en el capital funciona operativamente. Y el método operativo no lo digo yo, sino que lo dice Michael Heinrich. Michael Heinrich partió con eso, que yo tengo mis divergencias también en su tratamiento de lo que será lo que él llama la Dialektische Darstellung, la presentación dialéctica o exposición dialéctica, pero sí coincido en el modo que el método opera, la única manera de entenderlo es operando. Y en esto creo que creo que él tiene una tesis robusta al respecto, a pesar de que tener unas divergencias en otros aspectos. Eh, y esto, por ejemplo, va a diferir de la búsqueda en los Grundrisse, donde el método será más bien declarativo. O sea, yo lo digo método declarativo o también lo denomino método exotérico. Eh, ¿Y qué significa? Que el método viene presentado en su introducción y viene puesto como sugerencia del modo de interpretación operativo. Es decir, opera, pero en realidad no está diciendo que es el método al mismo tiempo. Eh, claro, hay toda una discusión al respecto que sería un poco que la lleva Arndt o Brentel, que utilizan que sea un concepto más elegante, que es la presentación inmanente y no operativa, que también puede ser, que también es alternativa. Creo que inmanente también es un buen término, pero operativo creo que tiene un carácter mucho más de funcionalidad en este caso. Pero bueno, más allá de esas pequeñeces, lo que quería más o menos exponer es dos tópicos que no son menores. Eh, Preguntarse a nivel general por el método o las coincidencias de Marx y Hegel han transitado diferentes caminos y que los vamos a encontrar hasta el día de hoy. Los vamos a encontrar en una búsqueda sobre figuras de la lógica y la esencia operando dentro de la exposición del capital, que es una tesis muy famosa, que entonces básicamente la esencia operando, etcétera, etcétera, que yo creo que lentamente hay que empezar a dejar de lado algunas interpretaciones de tal estilo. Otros que interpretar la coincidencia como método dialéctico. Si se dan cuenta, yo generalmente he evitado referirme como un método dialéctico por la confusión que conmina, por dos puntos. Uno, no creo que no exista lo dialéctico en Hegel, o sea, existe, opera, o sea, básicamente existe, como la tesis de Pérez Soto. Eh, Existe, está. El problema es que lo dialéctico no coincide con lo que es la dialéctica en Marx. Hay una coincidencia terminológica, pero hay diferencia de contenido. Entonces, la dialéctica en este punto no es meramente escéptica o no es meramente crítica en este punto, sino que es una dialéctica también al mismo tiempo, como se ha interpretado y reducido también la dialéctica hegeliana, eh, y como básicamente como ponerlo simplemente el paso anterior de la especulación, entonces el método no es dialéctico, sino especulativo, etc. Todo ese rollo que creo que nos pierde más que nos orienta. Pero sin embargo nos va a servir para la comprensión de decir que no se trata de la discusión si el método es dialéctico o no. No es ese el punto. No es ese el punto, ni en Hegel ni en Marx. Ni en Hegel ni en Marx. No, ¿se puede hablar de método dialéctico? Esto no tengo ningún problema. Pero el falseamiento de la coincidencia o la divergencia a través de un método dialéctico es reductivo, es reduccionista a al punto de acá de discusión. Eh, Se ha tratado de hacer un seguimiento desde la crítica, desde la filosofía del derecho de Hegel y hacer una proyección, que es yo creo que la que aún menos me convence, que es decir, interpretar al Hegel joven leyéndolo la filosofía del derecho y eso que transportarnos una manera proyectiva de cómo sería la crítica hegeliana operando, pero esta vez de manera en la economía política, en la crítica de la economía política y ya no solamente la crítica normativa. Entonces, ahí yo creo que hay un dejo y hay una divergencia grande que tengo con algunos eh, teóricos, pensadores, filósofos, que tiene que ver justamente con este punto. No digo que no o sea, son comparables, obviamente, sí, hay que comparar. Lo que yo estoy denunciando no es la comparación, sino que
la transposición de la crítica temprana hacia la crítica tardía. Eso es un punto no menor, que le hace daño tanto a Marx como a Hegel, insisto, porque es simplificar el paso a la filosofía. Y por otro punto, creo, y es justamente la tesis, la propositiva que yo me estoy jugando, que es acá la investigación no es posible ser reducida ni acotada hacia la discusión sobre la historicidad del método, sino ni tampoco la divergencia entre lo lógico y lo histórico, etcétera, sino en la medida que ambos, la coincidencia metódica va a tener que partir por la pregunta, por la presentación o la exposición, la pregunta de la Darstein. Y aquí viene un punto que yo lo voy a dejar simplemente enunciado, pero no tengo tiempo de pronunciarlo, pero la exposición es siempre exposición de algo, de exposición de algo. Y la exposición es exposición de la formación de la sociedad, no es simplemente exposición de la sociedad, es decir, exposición de un proceso. Es un proceso, una exposición de un proceso que está latente. Y por lo tanto, es el modo de preguntarse sobre el método. Es el modo de preguntarse o de disputar el método que va a haber ahí. Por lo tanto, la pregunta, y aquí viene, como les comentaba, la propuesta, de la única manera de abordar la disputa por el método es abordando su pregunta sobre el modo expositivo, preexpositivo también divergente de algo en este caso. Y si en una parte queremos decir, bueno, la exposición del concepto reflejado sobre sí mismo, o la exposición del pensante sobre sí mismo, que al mismo momento funciona como una crítica a la metafísica, etcétera, y en este caso sirve, por ejemplo, para ilustrar todo lo que será la escuela de hegelianos post-70, etcétera, que disputan la metafísica, sobre todo Enrique Schick a día de hoy, y Anton Koch, Henry todavía, que sacó un libro de Fichte, a propósito que porque hablaba de Fichte, buenísimo, un libro de como 700 páginas. Bueno, todo eso da cuenta de un modo de confrontación hacia ambos elementos, o sea, ambos autores. Es decir, que no es simplemente homeológico o isomórfico como el esfuerzo que hace Dussel y Arthur, es un esfuerzo tentativo o tentador, que la escuela inglesa, sobre todo de los 80, que interpreta Marx, intenta dar cuenta, porque de cierta manera yo en el ser, en la inmediatez, o sea, la indeterminada del ser, yo puedo ver de cierta manera esta vacuidad determinativa que tiene el valor y tengo esa tentación de ir homologando los momentos. Sin embargo, el problema es que ese edificio, más allá de unos ciertos puntos, se cae. Y es justamente un poco pedir prestado un método para el otro. Y eh, ahí yo creo que caemos en unos errores graves, graves. O también en el esfuerzo esquematista que es interesante a modo lúdico, pero sin embargo creo que no va a diferir mucho de los esfuerzos de Cohen, Artop, Poalenda, etcétera, cuando intentaron establecer vínculo entre Hegel, o sea, entre Marx y Kant, por ejemplo. Entonces veían en la crítica de la economía crítica la criticidad kantiana, que es una manera también de falsear las dimensiones de la crítica, creo. Eh, y bien, sino que mi propuesta tiene que ver, uno, con eh, la, la importancia del concepto de crítica en sus dimensiones como un modo operativo de escepticidad, escéptico de las propias categorías, es decir, un modo correctivo. Yo también hablo de presentación correctiva en Marx. Esta presentación correctiva significa que hay un modo también de ese Aufheben, de este superar, de los anteriormente desplegados. Y eso también, bueno, se mantiene en Hegel a manera diversa, pero se mantiene. Y
por lo demás, también la pregunta sobre la formación social. Es decir, para Marx lo que se está tratando es el despliegue de la sociedad, o si queremos, dicho de otra forma, es lo social instanciado hacia una concretización. Y aquí creo que hay un punto que no menor, que hay algo que no he mencionado, intencionalmente no he mencionado, que es justamente dar de vuelta a Hegel de los pies. Poner a Hegel de los pies. Y poner a Hegel vuelta de los pies, yo no le doy mucha importancia. De hecho, hay autores como Heinrich que dicen que no hay ni que pescar eso, que no hay que, no, o sea, pescar, muy chilenismo, no hay que tomar en cuenta. Eh, Sino que yo creo, no es que no haya que tomar en cuenta, sino que simplemente no se trata simplemente de un dar vuelta y decir, listo, yo ahora parto de otros conceptos, o simplemente se trata de materialismo versus idealismo, como será quizás una exposición más escolar que tendrá la ideología alemana, por ejemplo. Eh, no, sino que se trata de que ahora lo que va a servir como este dar vuelta es que lo que se trata es la concretización específica de momentos abstractos. Por lo tanto, no se trata de la propia abstracción vuelta sobre sí misma, sino se trata de la concreción vuelta sobre sí misma. Entonces, aquí hay un punto, no es el pensar vuelto sobre sí, sino que es la cosa, es el capital vuelto sobre sí. Ese es quizás este punto donde nosotros podemos ilustrar tal cosa. Bueno, yo creo que con eso ya me tiré una hora, así que nada, perdón por el tiempo extendido y espero que haya sido un poco claro y bueno, abro acá la discusión al que me dispara. Claro, muchísimas gracias, Pablo. Muy interesante tu charla. Bueno, podemos proceder de la siguiente manera. Se pueden escribir preguntas en el chat y las podemos ir leyendo. O si alguien quiere intervenir, puede pedir la palabra y le damos la palabra. Entonces, esos dos mecanismos, por medio del chat o pidiendo la palabra. Bueno, veo en el chat Miguel Espinosa pide la palabra, entonces le, le dejo que pueda intervenir. Adelante, Miguel. ¿Escucha? Ahí escuchamos perfectamente. Adelante. Muchas gracias. Muy buena exposición. Tengo digamos que algunas preguntas, inquietudes. Lo primero es que siguiendo una de las tesis de Michael Heinrich en un artículo, El desarrollo y ambivalencias de la teoría económica de Marx, él plantea que no va a haber una ruptura completa, que sí hay una ruptura, pero no es completa con la economía política clásica. Me surge la inquietud porque Marx no va a tener una sola teoría del valor durante toda su vida. Están los Grundrisse, el Urtext, luego el Capital de 67, la modificación que le hace, no siguiendo la opinión de Engels, por fortuna, la traducción alemana, perdón, francesa, la del 73, más el comentario que hace las glosas marginales. Mi pregunta sobre eso es si esas correcciones, modificaciones a la teoría del valor de Marx no también son formas de modificaciones del método expositivo, no se expresa esas concretizaciones o incluso, como también creo, siguiendo en esta tesis a Heinrich y a Backhaus, también hasta una vulgarización y que se dejan de lado ciertas transiciones dialécticas. ¿No serán también cambios en ese modelo expositivo? Esa es, digamos, que una pregunta. Lo segundo es, yo estoy desarrollando un trabajo de investigación nivel de máster aquí en Colombia, en la Universidad del Atlántico, respecto de las diferencias metódicas entre Marx y Engels. Creo que de salida, no sé si usted lo considera, pero sí cuando uno lee textos como el Anti-Dühring, dialéctica de la naturaleza, yo veo
un Engels hegeliano, neo-hegeliano, no sé si hay otra mejor valoración respecto de esa lectura, pero la pregunta que siempre me ha saltado, y por eso yo me he centrado en mi trabajo entre el 37 y el 47, es si hay antecedentes de, de esas lecturas metódicas en Hegel y en Marx. O sea, Juan Mora Rubio, en uno de los artículos que está en el libro de, ahora no recuerdo el nombre, ahora lo pongo en el text, en el chat, él dice que la ruptura va a existir cuando Marx y Engels se separan. Uno se va, los dos se van a Inglaterra, pero a dos ciudades distintas. Pero yo no sé si hasta tal punto en su lectura que ha venido haciendo se puede encontrar esas rupturas o esas diferencias metódicas en el periodo juvenil, porque también creo que son dos lecturas completamente distintas de Hegel, las que hacen Marx y las que hacen Engels. Entonces, esa segunda pregunta es sobre los antecedentes metódicos. Lo tercero es que, siguiendo la primera pregunta, cuando uno dice método de Marx, yo no sé, yo he venido creyendo que método es singular, yo sí creo que ha venido métodos. Y segundo, que es un método de la crítica de la economía política de Marx. Y creo que esa diferenciación hay que hacerla para salvar ese gran esfuerzo teórico de vulgarizaciones como la de Engels, de absurdos como los de Althusser, etcétera, etcétera, etcétera. Por último, me da vueltas el tema de usted dice, dar vueltas, me da vueltas eso. Yo le he seguido el rastro, no sé si hay algo antes de Ludwig Feuerbach, pero esa metáfora de dar vuelta la encuentro en Feuerbach. Yo sí creo que Marx ha venido tomando esa metáfora, pero que ese dar vuelta siempre tiene como que unos pormenores, no es que Marx idealista, Marx vuelve materialista a Hegel, no lo creo así, pero sí creo que habría que entenderlo como es, como una metáfora, que lamentablemente se le ha querido dar un estatus a veces hasta epistémico, así como ha sucedido con otras categorías. Esas serían mis preguntas y comentarios. Muchas gracias. Pablo, si te parece bien, hay un par de solicitudes de la palabra y quizás pudiéramos agrupar varias preguntas antes de que puedas intervenir de nuevo. Entonces, ¿te parece Sin bien? problema. Ok, le doy la palabra a Roberto Fragomeno y luego a Roberto Herrera. Gracias, buenas tardes. Excelente, Pablo, muy interesante. Ahora bien, en varios momentos de tu presentación señalaste desde Marx, que el producto, el punto final del recorrido explica, le da sentido al problema del inicio, y que ese es el método, que el método no se escribe por aparte, sino que el método es la exposición, lo dijiste varias veces, ¿no? Y entonces el capital le da sentido, qué sé yo, a la mercancía, ¿no? Así como en la fenomenología del espíritu, el saber absoluto le da sentido a la certeza sensible. ¿Sí? Y eso lo entendemos, Pablo, porque el método no es exterior a la cosa, sino que es la cosa desplegándose. Ahora bien, no sé por qué me pareció que lo planteaste como una divergencia entre Hegel y Marx. Y yo más bien encuentro una enorme coincidencia. Porque si esto que estoy diciendo es así, el resultado es el comienzo, y el comienzo, ¿no? Disculpa, justamente advertí que esa era la coincidencia. Ah, dijiste que esa era la coincidencia. Bueno, entonces Sí. me corrijo. Pero si esa es la coincidencia, entonces si esa es la coincidencia, entonces hay más coincidencias que divergencias entre Hegel y Marx. Si esa, o será, digo, es una afirmación la que hago, obviamente para conocer tu opinión. ¿O será que yo estoy dándole demasiada importancia a esa coincidencia? Si esa es la coincidencia, entonces son más las coincidencias
entre Hegel y Marx que las divergencias. Si el capital le da sentido a la mercancía, pero esto que digo lo digo, no sé, porque yo no estudio Marx, así como el saber absoluto o el concepto le da sentido al ser, si esto, Pablo, es una coincidencia, entonces las coincidencias son mayores que las divergencias, sin necesidad de ponerme a hacer una tabla comparativa, a una suerte de traducción de un vocablo al otro, que me parece que es lo que intenta hacer Dussel. Pero sí me parece que es lo que entendió Lenin en los cuadernos filosóficos, cuando dice, si quieren entender el capital, pónganse a estudiar la lógica de Hegel. Bueno, no sé si lo dice así, pero creo que ese es el consejo, ¿verdad? Esa es la recomendación. Para entender el capital hay que entender la lógica de Hegel, porque me parece que entiende que son mayores las convergencias que las divergencias. Si es que, repito, yo tengo razón o le estoy dando una exagerada importancia a ese punto. Era eso, nada más y gracias. Bueno, Jorge, ¿te parece si voy respondiendo de a dos preguntas sí, para que no se me vayan olvidando? Porque simplemente que voy anotando y después me ha pasado. Anoto y no sé si es algo que me preguntaron o que yo pensé, no sé. A ver, voy a partir con Miguel. A ver, bueno, complicadísima la pregunta que me haces, aparte gigantesca. Eh, a ver, lo primero, sí, yo también, yo creo con Heinrich que no va a haber una ruptura total con la economía política clásica. A ver, simplemente porque las rupturas nunca son rupturas totales, finalmente. O sea, todo básicamente una interpelación. Es una interpelación y que me parece notable, pero más allá, y aquí hay un punto que yo difiero, hay un escrito muy interesante de Heinrich que es sobre dominación impersonal, por ejemplo. Y ahí hay temas interesantes que un Heinrich, yo también creo que hay un Heinrich ahora que ha estado más propenso a aceptar la influencia de Hegel que un Heinrich, por ejemplo, del 91, por ejemplo, de Heinrich escribiendo la ciencia del valor, por ejemplo. Eh, y por eso me parece, por ejemplo, su edición, la segunda edición del 2006 me parece más justa en ese punto. Pero, claro, creo que justamente, ¿qué es lo que, básicamente la pregunta es qué entendemos como ruptura? Básicamente, porque claramente o sea, hay una ruptura, pero también hay un punto de encuentro y una conciliación con la economía política de Ricardo, básicamente está presente, y está presente, está en un diálogo, por ejemplo, también con los proudhonianos, etcétera, o está en un diálogo con Hegel mismo, etcétera, o con Owen, etcétera, con otros autores. Y aquí hay un punto que es no menor, que tiene que ver en que la, el tema es que esta ruptura, ¿qué es lo que va a significar? Y aquí hay un punto. Esta ruptura también al mismo tiempo es una conciliación y es una apuesta de los términos. Entonces, eh, claro, sí, o sea, no es ruptura total con la economía política, pero sería un poco ilusorio decir que simplemente está en la otra pata de la economía política clásica. Y aquí yo creo que eso es básicamente lo importante en ese punto, que más allá de, por ejemplo, la teoría del valor, se cuelgue la teoría del valor trabajo de Ricardo y que a pesar de, o que pelee con los utilitaristas, etcétera, etcétera, sino que lo importante ahí tiene que ver es que hay una reingeniería de la exposición. Y aquí doy total razón a la segunda parte de lo que mencionabas, que es a los cambios del modelo expositivo. En eso totalmente, creo que hay algo que también que tiene que ver a nosotros pensando el método, pensando la exposición, etcétera, tiene que ver sus cambios propios. Y en ese punto, por ejemplo, Marx tiene una evolución, nosotros podemos seguirla, podemos hacer un punto de encuentro, y de hecho, la teoría del valor, ya que tú mencionabas especialmente la teoría del valor, eh, de hecho, en ese punto estoy trabajando, en una de esas te puede interesar, porque estoy trabajando en una traducción del tomo especial de la Dietz Verlag, que sacó una edición,
bueno, que la editó Ingo Stutzle, y yo la estoy traduciendo al español. Entonces, estoy traduciendo todas las teorías del valor que están en juego. Y básicamente, justamente, o sea, básicamente es para poner en el tapete, decir, mira, acá no simplemente se trata de una teoría del valor, sino que hay cambios expositivos y que tienen importancia. Ahora, eh, más allá de los cambios cosméticos o los cambios terminológicos que hay, por ejemplo, entre las ediciones del Capital, que por supuesto la edición del 75 francesa va a tener la diverger de la cuarta edición, que es generalmente la que nosotros conocemos, o de la primera, etcétera. Y en ese punto hay una pelea entre Engels y Marx, entre cómo interpretar o cómo exponer ciertos puntos. Más allá de eso, y que tiene que ver con las diferencias metódicas, que no voy a entrar tanto en Engels porque debo reconocer no me he metido tanto en Engels, simplemente porque me aleja un poco del modo de exposición, pero eh, simplemente para denotar que los cambios en el modelo expositivo dentro de la teoría del valor no mellan en que la exposición tenga esta coincidencia metódica. Entonces, básicamente, nosotros podemos agarrar la teoría del valor de la cuarta edición, o la del 75, o la primera edición, etcétera, o nos podemos ir a los Grundrisse, que yo creo que ahí sí hay una divergencia un poco más grande. Básicamente, estamos siempre en este punto, que es básicamente cómo exponemos esto, cómo nos hacemos cargo del método vuelto sobre sí. Entonces, concuerdo con tu análisis y creo me parece muy bien, muy detallado, muy bien en el punto bibliográfico. Y claro, yo encuentro que hay diferencias metódicas, por supuesto, entre Marx y Engels. No me he dedicado a modo de investigación a rastrear, a buscar con la lupa las divergencias metódicas entre Engels y Marx, pero sí, por supuesto, que son notables. O sea, dicho así, la dialéctica de la naturaleza, tal como tú mostrabas, por supuesto que hay una divergencia y tiene que ver este modelo cerrado de exposición, no se encuentra en Engels. O dicho de otra forma, la dialéctica es declarativa, no es operativa. La dialéctica de la naturaleza está ahí, pero básicamente está tratando de resguardar la cientificidad con la declaración de la ciencia. Entonces decir, bueno, esto es científico, pero lamentablemente, o esta coincidencia de la realidad y el pensar, que creo que no termina de cerrar el problema de Engels, es que básicamente termina declarando su método, declarando su cientificidad, pero no opera. Y ahí está la diferencia en Marx. En mismo Marx opera de manera divergente, pero el método se realiza dentro de sí. Y ahí hay un punto que es importante. Eso, no sé si respondo, creo que no respondo nada, pero en ese punto, para dar un punto, y el tema, tú dijiste de Feuerbach, del dar la vuelta de los antecedentes, ya se me estaba escapando eso. Totalmente, hay antecedentes del tema de la discusión con Hegel, y hay ya varios estudios al respecto de los jóvenes hegelianos. Por supuesto, si nosotros queremos hacer un estudio más detallado a nivel historiográfico del por qué va concibiéndolo así, que eso ya es otra pregunta, que no tiene que ver justamente de cómo nosotros confrontamos los métodos, sino por qué llegó a concebir eso. Lo vamos a tomar en cuenta que dar la vuelta tiene que ver también una confrontación entre los propios jóvenes hegelianos. Y esto es crucial, porque la confrontación entre jóvenes hegelianos tendrá que ver en una posición política. Una posición política a través de la lectura de la filosofía del derecho. La filosofía del derecho que es trascendental e importante, sobre todo para muchos, y que influenciará más que la lógica y para mucho más que la fenomenología, los modos de pensamiento, y que divergirá de manera taxativa. Debemos recordar que, por ejemplo, Engels asistía a las clases de Schelling, del Schelling ya viejo, que hablaba de la edad del mundo, o sea, de ese Schelling, que el Schelling que tomó la cátedra de Berlín, la palestra de Berlín, después de la muerte de Hegel, para puro hablar en contra de Hegel, y iban los jóvenes hegelianos a ver
cómo confrontarse a Hegel. Era interesante eso, ese punto. Y por supuesto Marx entra en ese mismo esfuerzo. Ahora, ¿cuál es la divergencia? Es que lo interesante es que, y por ejemplo, yo lo tomo, esta frase de Dieter Heinrich, disculpe. Dieter Heinrich, que es un hegeliano que cualquiera que quiera hacer un trabajo sobre Fichte o cualquiera que quiera hacer un trabajo sobre Hölderlin y Hegel, tiene que ir a Heinrich, básicamente el que lo pone. Pero bueno, en ese mismo escrito donde habla de Schelling, Fichte y el método y el inicio, etc. De hecho, habla del inicio del método en un escrito que es una joya. Habla sobre Marx y habla diciendo sobre que, bueno, la gracia que tiene Marx es que sin entrar en la discusión interpretativa, lo que haces es crear un método que termina siendo hermanado con lo de Hegel. Entonces, por eso termina él diciendo, es el mejor hegeliano de todos. El más hegeliano de entre los hegelianos. Y en ese punto aprovecho esto para hacer el puente con la pregunta de Roberto, que, a ver, primero, ahí hay un punto que es primordial. Claro, el método, en esto, para enfatizar, a lo mejor no fui suficientemente enfático, la coincidencia es que este método vuelve sobre sí mismo, tanto en Hegel como en Marx. Entonces, me dijo que se me sobrecalentó el equipo, quizás se va a cerrar en 20 segundos. Si me voy, me devuelvo, pero sí No hay que se va a problema, cerrar. Pablo. Ya. Si pasa algo, te esperamos. Ay, sí, disculpe. Ahora sí, no te preocupes, Pablo. Sí, se me sobrecalentó ¿cómo se llama esto? No, se llama iPad, la tablet, esto. Y me conecté ahora con el teléfono. Listo. Ya, a ver, ¿en qué estaba? A ver, sí, en lo de Roberto, por supuesto, coincido contigo, tu apreciación, y mi énfasis era hacer ese, que la coincidencia era justamente esta vuelta a sí misma sobre el método. Entonces, claro, hay una cantidad no menor de convergencia. Ahora, más allá del tema si hay más o menos coincidencia, eso yo no lo sé. No sé si hay más o más convergencias o divergencias entre Marx y Hegel, pero más allá del tema de cantidad de convergencias y divergencias, creo que la importancia de las convergencias, y ahí entra el punto. Por ejemplo, claro, o sea, si queremos comparar el tratamiento de la economía política en Marx y en Hegel, a lo mejor yo tendría que, en vez de comparar el capital con la lógica, tendría que comparar el capital con el capítulo de la sociedad civil en Hegel. Y claro, pero eso es una coincidencia temática, no es una coincidencia metodológica. Y se puede decir, se hace de hecho, pero creo que lo importante en este punto es la convergencia en la medida que es la disputa del método y que hay un diálogo entre Marx y Hegel. No es simplemente para dejarlo detrás, o sea, dejarlo de lado, como también hay un esfuerzo también de abandonar a Hegel en la interpretación de Marx, porque hay un falseamiento. Y eso tiene un dejo de razón en la medida que hace una tesis homeológica, como tú bien mencionabas, como Dussel, como Christopher Arfund, que básicamente están en este modo de coincidencia, homeología. Pero tampoco es el otro lado que finalmente el abandono de uno por sobre el otro finalmente nos va a permitir un mejor entendimiento. En realidad sí hay convergencia y la comparación entre filósofos es necesaria. Es obvio, si los pensadores básicamente son hijos de su herencia. Entonces, en algún punto nosotros vamos a tener que hacer un ejercicio teórico, por supuesto, de volver sobre sus antecedentes. Entonces, si queremos entender la lógica, también vamos a tener que volver sobre Kant, vamos a tener que volver sobre Schelling, etc., sobre Fichte. Es decir, que hay un diálogo, no es simplemente un diálogo sobre sí mismo. La presentación puede ser
del pensar que se piensa sobre sí mismo, pero en realidad si nosotros queremos ir hacia dónde está apuntando el diálogo teórico epocal, vamos a tener que entrar igual a Kant, vamos a tener que entrar igual a, a Fichte y a Schelling, y podemos también en ese ejercicio equivocarnos y hacer un falseamiento, como por ejemplo sobrekantianizar a Hegel, que se hace, de hecho, hay pensadores que enfatizan tanto en Kant que parecen que estuvieran hablando de Kant leyendo a Hegel, y que Hegel fuese una especie de continuación o sea, Hegel fue una continuación de Kant. Entonces, claro, están esos peligros. Lo mismo pasa, por ejemplo, con Hegel y Marx. Es un diálogo posible y necesario, pero también hay que tener cuidado de dónde estamos pisando para no justamente caer en el falseamiento de la propuesta. Eso como a nivel general. Entonces, claro, lo que dice, o sea, Heinrich ha sido más cuidadoso, creo, en los últimos años, de reconocer eso, de reconocer, por ejemplo, que, bueno, sí, Hegel está ahí y hay una necesidad. Entonces, bueno, que básicamente lo reconoció como el más anti-hegeliano quizá en sus primeros escritos, pero bueno, eso. Ok, hay dos solicitudes de palabra más. Roberto Herrera. Hola, agradecerle ¿Me escuché bien, verdad? Sí. Perfectamente. Adelante, Roberto. Bueno, agradecerle a Lágrima Negra por organizar el evento y agradecerle a Pablo por la exposición tan aguda, tan erudita. Pero yo, primero no sé muy bien cómo preguntar, supongo que a muchos nos pasa. Pero tengo varias dudas de cómo enfrenta el problema, porque, y también con la intervención de Miguel me quedó esa misma duda, porque por lo menos a mí me parece convincente, digamos, que el punto digamos, de desamarre de Marx con Hegel está en el lado de la política. Es decir, que si uno circunda alrededor de intentar hacer como un acercamiento por el lado del método, obvia el problema de que la ruptura, pero explícita, de Marx con Hegel está en lo que él escribió en el 843, cuando escribe el cuaderno de crítica de la filosofía del derecho, que es con el que él se pelea, y tiene que ver, por un lado, con la defensa, digamos, de la herencia de la tradición revolucionaria, de la tradición de la democracia desde abajo venida de la Revolución Francesa, ¿verdad? Y de la relación entre el Estado y la economía, ¿verdad? Y digamos, el punto central es que detrás, digamos, del debate asociado como a la filosofía y al método, hay un debate que no siempre es expreso, pero que es más latente, que es el debate sobre cómo se justifica el comunismo como proyecto, ¿verdad? Y Hegel no justifica eso, y Marx sí. Todo, digamos, toda su inteligencia está puesta en eso, ¿verdad? Y, y lo recordaba justo por la intervención que hace Miguel, ¿verdad? Porque yo sé que los que estudiamos a Marx está siempre esa cosa de si son lo mismo o no son lo mismo. Yo me inclino, o sea, a mí no me convencen las separaciones entre Marx y Engels. Primero porque nunca fue expreso en ninguno de los dos, es decir, ninguno jamás expresó que hubiera algún punto central de divergencia. Y luego además que cuando Engels, empujado y a pesar de sí mismo y en contra de lo que él quería hacer, lo empujan a polemizar con Dühring, lo hace porque Dühring regresa a los valores políticos que están en la filosofía del derecho de Hegel. Y por eso es que interviene, porque lo que ellos habían escrito, que es una exposición efectivamente como muy simplista a veces de la ideología alemana, eso ellos nunca lo quisieron publicar, nunca les interesó, y no lo publicaron, ¿verdad? O sea, ellos ajustaron cuentas entre ellos mismos y dijeron, di, aquí murió la cosa, ya, suficiente. Y cuando vuelve a aparecer todo ese tema, muy después, y es empujados por las circunstancias políticas, otra vez.
Entonces a mí me parece que eso va más como por ahí, ¿verdad? Y bueno, quería saber tu opinión sobre eso. O sea, como en los puntos que te parece que hay más de Stone, ¿verdad? Porque en tu exposición hiciste más énfasis en los puntos que convergen, ¿verdad? Pero quería ver si podías extenderte más sobre los puntos de Stone, y por lo menos a mí siempre en ese debate lo que me aclaró es eso, es que detrás de ese lenguaje y de las partes más confusas hay una diferenciación política, que en Marx siempre es lo que explica todo, al final. Y la otra cosa que ya como chisme me quedó la duda, que es esa cosa que dijiste de pasada sobre el Marx viejo y el Marx joven, que dijiste que tenías, que no estabas con Althusser, pero sí, pero a veces sí, a veces no. Que ya me entró el morbo de saber entonces cuál era tu interpretación sobre ese debate. Y por lo demás, agradecerte por la exposición, que estuvo brillante, no encuentro otra palabra para decir. Gracias, Roberto. Iván Villalobos Alpizar también pide la palabra, entonces se la vamos a dar. Buenas, saludos. Gracias a Pablo por la exposición y al grupo organizador. Yo tenía, igual me cuesta, voy a tratar de resumir, sintetizar mi pregunta, pues es un poco dispersa mi inquietud. Es el lugar que juega la categoría totalidad aquí en esta, en el tema que estás tratando, que es el del método y su, digamos, su anclaje o su correlato ontológico, por decirlo así en términos clásicos. Vos dijiste que que el método era una presentación, ¿verdad? Era una autopresentación de una realidad que está ahí y que lo que haría, digamos, el pensador, el filósofo, el analista es, digamos, montarse en esa, digamos, en esa realidad. Digamos, montarse no es la palabra más afortunada. Claramente, pues sí, en Marx hay un elemento de ruptura político, pero no deja de caer en un esencialismo que finalmente lo que le reclama, por ejemplo, Habermas a Adorno y Horkheimer, que es haber elevado la categoría de mercancía y además con todo este velo del tema filosófico hegeliano, humanista, el joven Marx, de la enajenación, reducir toda forma de subjetividad a la forma mercancía. Entonces, eso lo que produjo fue un reduccionismo y pues bueno, decía Habermas con pesimismo y un callejón sin salida en el que terminaron encerrados estos pensadores, Adorno y Horkheimer, fundamentalmente incapaces de ver las diferenciaciones en la sociedad moderna, digamos, las diferenciaciones en ámbitos de acción y racionalidad, que ya Weber pues había, digamos, de sus principales estudiosos. Entonces, mi pregunta concreta es, ¿hasta qué punto la categoría de totalidad aquí no es el artículo de fe? Porque por ahí se dijo que es el principio y el final, es el alfa y el omega. Todo depende también cómo uno se posicione con respecto a esa, digamos, a esa circularidad. Yo no tendría problemas con la categoría de totalidad. Yo pienso que hay un libro, probablemente lo conoces, que es de Martin Jay, Marxismo y Totalidad, que comienza con Lukács y termina precisamente con Habermas. Me hace gracia porque incluye a Habermas dentro de la tradición del pensamiento crítico, y como sabemos que Lukács decía, lo propio del pensamiento crítico es mantener la categoría de totalidad, pensar a partir de categorías de totalidad, qué es lo que no hace, digamos, la tradición anglosajona, grosso modo hablando, el rational choice o el public choice, que tienen problemas para pensar la acción colectiva, ¿verdad? A partir de la acción individual medio fin maximalista. En fin, pero digamos hasta qué punto es la totalidad no termina, depende de cómo se le conciba, porque en Habermas tenemos una categoría de totalidad operando también,
pero él dice que es una totalidad, digamos, atematizada, lo deja abierto. Claramente está el presupuesto, de alguna forma, ese es su punto de lo que está convencido, que la comunicación tiende hacia la comprensión, es el principio de la comunidad ideal de habla. Pero toda concepción de la totalidad, de alguna forma, lleva a un reduccionismo, incluso en una concepción abierta, como la que pretende, por ejemplo, Habermas. Y esto, o sea, vamos a ver, debemos, porque claramente conservar la categoría de totalidad e insistir en la categoría de totalidad como principio y final, lo que busca de alguna forma, lo que se persigue tras de estos planteamientos es evitar digamos, las dualidades de la filosofía clásica. En el caso de la epistemología, por ejemplo, la oposición sujeto-objeto. Por ejemplo, a mí me parece más interesante el Habermas de conocimiento e interés, que hablaba de, no hacía una reducción, digamos, de la racionalidad social a su elemento comunicativo racional, sino que hablaba de tres lenguajes también, pero que eran pues cualitativamente distintos. Uno era el trabajo, el otro era la técnica y el otro era el lenguaje. Y su crítica al materialismo dialéctico, histórico, perdón, era haber sobreenfatizado el aspecto del trabajo en detrimento de los demás. Pero vamos a ver, no sé si fueron muchas cosas las que te pregunté, es que no sabía cómo ordenar mi observación, porque es que me sugeriste muchas cosas. La categoría de totalidad aquí, como lo voy a decir de alguna manera, no lo digo peyorativamente, digamos, como dogma de fe o punto de partida, que conlleva, depende cómo se le conciba, puede terminar conduciendo a esencialismos que reoperan en un reduccionismo y una unilateralización de la realidad, ¿verdad? Entendida pues en términos muy complejos, porque, bueno, eso sería no sé si me entendiste o si me di a entender, pero cualquier cosa aquí estoy para volver a explicarte mi pregunta, si es el caso. Perfecto. Bueno, Pablo. Ya, Pablo, espérate. Sí, voy a listo. cerrar mi... Sí, es que estoy ahora en dos dispositivos y déjame cerrar uno. Ok, Cerrar tranquilo. uno. Sí, disculpa, es que quería volver a este. No me cerró. Espera un momentito. Ya, ahí me salí de mí yo mismo. A ver, primero, bueno, muchas gracias por la pregunta nuevamente. Son preguntas a ver, voy a tratar de responder porque son ambas de largo alcance y de larga data. Voy a partir con la segunda, eso sí, por un punto antes que se me olvide. A ver, simplemente, en estricto sentido, totalidad no es una categoría. Vamos a partir de ese punto. Las categorías están adentro, lo que pasa es que la totalidad dota de sentido a las categorías. Hay una divergencia ahí. Entonces, ahí ya nos da un antecedente de cómo interpretarla. Por supuesto, cuando yo digo menciono la totalidad, no estoy descubriendo el agua tibia. Aquí hay realmente una cantidad de pensadores gigantescos que han pensado en la totalidad. Primero, la totalidad no tenemos que pensarla como un círculo cerrado, sino que más bien, y aquí yo creo que apelo nuevamente a Hegel, que es este infinito finito. Justamente no se trata de un infinito que en realidad engloba todo y toda la cantidad de las operaciones posibles, sino solamente la medida que trata de expresar una totalidad, es decir, una organicidad, que ahí entra el sentido de totalidad. El totalidad tiene menos importancia como todo que como organismo,
que como es, sí que no, generalmente no uso la palabra estructura, porque tiene una carga de la tradición grande, pero sí, en el sentido de que hay que Marx dice una Verkettung, un encadenamiento entre los diferentes momentos o categorías. Y la totalidad sería justamente aquello que le dota de sentido, en este caso. Ahora, por supuesto, no se acaba. Y de hecho, tiene la misma plasticidad, por ejemplo, que la totalidad de la ciencia de la lógica, por ejemplo, que la totalidad tampoco se acaba en toda la ciencia de la lógica. En realidad no es que ya deje de haber algunos otros elementos que se puedan agregar. De hecho, hay intentos de pensar, por ejemplo, los juicios matemáticos en el capítulo del juicio en Hegel como parte complementaria. Y es totalmente posible. ¿Sí? De hecho, es posible en la medida que eh, el ordenamiento no son cerradas en sí mismas, sino la gracia que tiene es que es una totalidad en acto. Es una totalidad en acto, está creciendo en acto. Y eso yo creo que es lo importante, y ahí hay un punto que es no menor, que yo al contrario no creo que la totalidad lleve a un reduccionismo y a un esencialismo. Sé que hay interpretaciones de marxistas que se abocaron mucho en la, por ejemplo, esencia-valor, etcétera, interpretaciones contemporáneas, lo que nos lleva a leer justamente a Marx como un esencialista. Pero no hay algo más alejado que Marx como un esencialista. Y aquí hay un elemento que es primordial y creo que lo enfaticé a manera rápida en todo caso, pero decir, por ejemplo, el carácter inmanente del modo de exposición. Entonces, hablaba como una exposición inmanente, ahí coincidía, por ejemplo, con Andrea Sanz, por ejemplo, un autor que nos lleva a pensar tal cosa. Entonces, la gracia de la totalidad es que sin abandonar su carácter crítico, sin abandonar su kritische Darstellung, su carácter escéptico, es decir, su carácter correctivo, como le decía yo, generalmente denomino esto conceptualmente como presentación correctiva, corrigierende Darstellung, es decir, que hay una corrección que opera en las propias categorías corrigiéndose a sí misma. La totalidad como tal dota de sentido a ello, pero no es una totalidad cerrada en ningún punto. De hecho, las precisiones del Estado, por ejemplo, han avanzado o las pugnas que, que tiene, o los desarrollos que tiene el Estado, la sociedad bursátil, por ejemplo, el mercado bursátil, claramente está subdesarrollado en la exposición en Marx. Y lo interesante que es que como es una totalidad no cerrada, tiene puede ser aún actual. De hecho, es la gracia de por qué Hegel es actual, con su lógica, que estamos hablando de, bueno, este año cumple 200 años, no, el próximo año, la ciencia de la lógica, o sea, la filosofía del derecho. La filosofía del derecho cumple 200 años. ¿Cuál es la actualidad de la lógica? El Estado, el traspaso de la sociedad civil hacia el Estado, o que pensó modos constitucionales, por ejemplo, de su época, etcétera. No, sino su carácter de totalidad, en la medida de exposición, que se logra un modo orgánico. Y ahí yo creo que está el énfasis en totalidad, más que en un todo, en un totus que todo lo engloba. Está la capacidad de pensar lo político a día de hoy, por ejemplo, pensarlo como modo de libertad y realización. Nosotros podemos discutir si estamos de acuerdo o no al respecto. Podemos confrontarnos con Hegel, pero que haya sido escrito, por ejemplo, hace 200 años, no le quita su actualidad. Y justamente es porque esa totalidad representa al mismo tiempo una apertura. Yo lo hacía con la metáfora de que abre la puerta. El método te abre la puerta, volver al inicio, y la puerta hacia la filosofía real. Entonces, tiene una apertura. Y tiene una apertura porque el modo de comprensión, de hecho, correctivo en el mismo Hegel, y como bien mencionaba, creo que Jorge y Roberto, eso pasa en la fenomenología, por ejemplo. Claro, o sea, Roberto lo mencionaba, por ejemplo, bueno, ya cuando llegamos al saber absoluto, vamos de vuelta y nos hace comprender la certeza sensible. Bien,
Claro, eso es crucial, porque básicamente cuando volvemos a leer la certeza sensible, esa segunda lectura ya no es la misma que la primera. Por lo tanto, la totalidad ha sido repuesta. La totalidad viene a ser recomprendida. Y ahí está el carácter interesante del punto, que es la capacidad correctiva que tiene. Y yo creo que eso es no solamente ni en Marx, exclusivo en Marx, ni exclusivo en Hegel, sino justamente es casi un espíritu epocal y que, bueno, por supuesto, pensadores posteriores se tomarán muy en contra de ello, de hecho, el pensamiento de sistema, a pensar como sistema, etcétera, en este sistema, en esta especie de compartición, etcétera. Claro, por ejemplo, Nietzsche será muy crítico, Foucault será muy crítico de esto, sobre todo Gilles Deleuze será muy crítico al respecto, y si nosotros nos vamos a filósofos más contemporáneos, Hegel siempre era la piñata que teníamos que ir a pegarle porque es el pensador del sistema, pero Marx también. La confrontación Foucault-Marx básicamente va por el mismo hálito, es decir, de que quedan afuera, y ahí tu interpretación, por ejemplo, que yo tengo divergencias con tu divergencia, que es, por ejemplo, el tema que quedan afuera las relaciones subjetivas. Ahora, por supuesto, la subjetividad en todas sus dimensiones va mucho más allá, sobre todo porque el tema es la economía política, no es el sujeto, es la economía política, pero aparece el sujeto bajo la forma de personalidad. Eso es no menor. No es que desaparece el sujeto, sino que es el sujeto en la economía política. Y aquí hay un punto. Por supuesto, no es un tratado de la subjetividad. Eso no corta la apertura de que, por ejemplo, se pueda pensar la subjetividad desde Marx. O sea, él no lo escribe, no tiene un tratado sobre la subjetividad, pero, por ejemplo, la subjetividad dentro de la lógica no tiene un yo, no hay un sujeto en la lógica, pero se piensa una lógica de la subjetividad y se va a pensar la subjetividad nuevamente en la fenomenología del espíritu, etcétera, y en otros pasajes. Entonces, también hay dimensiones. Entonces, claramente el sujeto no puede ser, en eso te coincido, no puede ser reducido a lo que se habla en el Capital, claramente. Pero sí hay modo de personalización, que lo llamo. Y esa es una tesis que me juego, lo voy a compartir una cosa. Ah, ya estoy inhabilitado para compartir. Una pura cosa en un Prezi que ustedes pueden encontrar, de hecho, Perdón, Pablo, ya. ya, a ver, voy a intentar. En un Prezi que ustedes pueden encontrar en internet, que se llama, ponen mi nombre, Pablo Pulgar, y ponen, ¿cómo se llama? Teoría del valor, creo que se llama. Y aquí hay varias cosas. Y esto es un punto, justo lo tenía abierto acá, y que es un punto que yo no expuse acá porque no tengo tiempo, pero es el carácter humano, es el menschliche Charakter, que es carácter personal de la formación y la concepción de toda la sociedad. Y aquí esto lo desarrollo en mi libro, que es un capítulo de hecho, que es la descosificación de los bienes, la personalización de los bienes, la deshumanización del hombre, personificación y propiedad como un poder de disposición, o dicho, poder-violencia. Acuérdense que les decía que el poder y violencia en Marx es lo mismo. Poder como poder violencia de disposición, es decir, pues la propiedad significa el carácter subjetivo. O sea, está presente. Quería mostrar eso, como les decía, pueden verlo con más detalle ustedes mismos en el Prezi, como les decía, que están disponibles en internet, y tengo algunos artículos donde hablo sobre la personalización, etc. Pero bueno, no era este el espacio para ello. Por lo tanto, yo creo que al contrario, no es un reduccionismo, básicamente es una tematización desde la economía política. Y la subjetividad no es que quede supeditada a la forma mercancía, sino que el sujeto queda supeditado a través de la forma mercancía a una forma de personalización. Es decir, es una persona porque es un representante de un valor. Claro, entonces, bueno, eso como a nivel general, ¿no? Como decía, estoy contestando rápidamente. Y el segundo punto es el que preguntaba Roberto. A ver, interesante. Yo leí la pregunta de otra forma, de Miguel, pero sí, a ver, Marx y
Hegel tienen un desencuentro por el lado de la política. Sí, en principio estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo, claramente no tienen convergencias políticas. Y yo creo que también porque la época cambia, o sea, básicamente hay un desarrollo mucho posterior, o sea, muy posterior. Yo me aboqué generalmente al Capital y a los Grundrisse como modo de análisis porque me concentré en esta charla sobre el método. Eso tampoco excluye, por ejemplo, análisis sobre la filosofía del derecho, me parece súper loable, de hecho, o sea, hay que hacerlo también. Pero el tema es que, a ver, hay una tradición revolucionaria en Marx, sí, sí lo hay. Insisto, no es el tema de esta conferencia, pero no la excluye, la hace plausible. Yo me aboqué en un tema que era específico, que es método y Darstellung, y exposición. Pero, ya que él hace alusión a esto, que la separación de, por ejemplo, comunismo como proyecto, la tradición revolucionaria, estoy de acuerdo, sin embargo, creo que el mismo Marx va a evolucionar en su tratamiento de lo que es economía y lo que es Estado. Porque si bien hay un análisis al Estado en el modo, por ejemplo, de exposición de los manuscritos de Kreuznach, o por ejemplo, en la crítica a la filosofía del Estado de Hegel, etc., o en su introducción, me parece que, sin embargo, en el tiempo, justamente la integración de todas estas críticas y categorías van a diverger o van a evolucionar, dicho de otra forma, de una manera integrativa en que quepan en un modo de exposición orgánico. Es decir, el Estado no es que quede fuera, por ejemplo, el capital, sino que es integrado de modo de la exposición, en su mismo modo que en realidad necesita una abstracción. Y es decir, cómo nosotros nos hacemos cargo de lo normativo. Entonces, ¿cómo nos hacemos cargo de lo normativo? ¿Cómo empieza, por ejemplo, en el Capital? El segundo capítulo va a hablar, por ejemplo, de Eigentum, que es propiedad, y contrato, como algo que viene expositivamente, no cronológicamente ni históricamente, sino expositivamente, dentro del, como a posterior o como posterior del mismo análisis del valor en cuanto tal. Entonces, hay una integración y un cambio de su propia concepción y que tiene que ver en cómo lo va a integrar. Por ejemplo, la enajenación o la alienación, por ejemplo, son conceptos que son muy recurrentes en Marx. No es que desaparezca, ¿sí? No es que desaparezca. Y ahí, por ejemplo, me hago cargo de lo que había dicho el Marx viejo y el Marx joven. Claro, a ver, yo tengo coincidencia y divergencia con Althusser, de hecho tengo mucha más divergencia que convergencia. Pero, a ver, igual lo digo simplemente para no simplemente caer en una homogenización de como que el pensamiento de Marx se haya mantenido constante, porque para nadie se mantiene constante su propio pensar, sino que con el tiempo hay de hecho, no hay nada más dialéctico que justamente contradecirse, y eso lo vamos a encontrar no solo en Marx, sino que en todos, lo vamos a encontrar en todo, lo vamos a encontrar en Schelling, lo vamos a encontrar en Kant, lo vamos a encontrar en Fichte, lo vamos a encontrar en Hegel, lo vamos a encontrar en Marx, que es uno más. Simplemente separarlos es dos grandes modos de concepción que tampoco hay que tomárselo tan en serio de que taxativo aquí simplemente rompe consigo mismo y se abandona. No, no se abandona, simplemente hay una reintegración y hay una búsqueda a su propio método. Por ahí Miguel lo expresó quizás mejor que yo, que te dice los cambios del modo expositivo. Claro, porque está la búsqueda de un modo expositivo. ¿Cómo tiene que exponer justamente la crítica de la economía política? Entonces, ahí se va a tirar a la yugular, se va a tirar al cuello ante la escuela histórica. No se puede expresar históricamente. Que hay un tema no menor que no lo toqué. El materialismo histórico o la historicidad del materialismo no se expresa históricamente. Hay un punto que es no menor. ¿Y qué significa esto? No se expresa empíricamente, no se expresa de manera que yo voy contando el relato de los hechos, que es justamente lo que le critica a David Ricardo y a Adam Smith, diciendo, ustedes están haciendo una mistificación justamente de la economía.
que es decir, cree que esto parte con un agricultor que intercambia con un agricultor separado que intercambia el producto con un pescador y así nace ¡pum!, la economía. Y hace como una especie de historicidad en la economía. En ese punto diverge, es decir, que la presentación es realmente la cosa expuesta sobre sí misma. Ahí está el punto nodal y yo creo que diverge de los escritos tempranos, que es un escrito mucho más empírico, dicho así, está mucho más historizado y por lo tanto está mucho más sobre lo político, encima de lo político. Coincido que hay una divergencia con lo político, eh, pero, por lo menos yo en esta charla me aboqué al tema del método, etcétera. Son compatibles, pero sí hay un cambio de la matriz de pensamiento expositiva en sus escritos tempranos de los escritos como El Capital. Y de ahí, dentro del Capital incluso hay divergencia entre sus ediciones y con los Grundrisse también, etcétera. Entonces, claro, ahí, por ejemplo, el tema del comunismo como proyecto es más difícil leerlo. Aparece, pero la diferencia, de hecho, lo importante, y me parece, de hecho, creo que lo salva de mejor manera, que ya no aparece como horizonte de lastre, de simplemente modo de superación inmediata y que en realidad vamos a reconocer el, 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 por ejemplo, cuáles son los componentes del comunismo, sino que en el mismo modo de exposición crítico del capitalismo, que es decir, de la sociedad burguesa vuelta sobre sí misma, nos va a dar paso a la necesidad de la superación. En este caso, comunismo a través de la revolución, etcétera, etcétera. Que por lo menos dentro del análisis de la economía política queda en una otra dimensión. Pero como insisto, no significa que sean incompatibles, sino que aparece de un otro modo de exposición. Entonces, la explotación aparece de modo diferente, que es una categoría muy importante en los escritos juveniles, pero que en los escritos posteriores es más difícil de pillarla. Y claro, ahí, por ejemplo, ahí hacía la diferencia taxativa entre Althusser, que básicamente dice, bueno, aquí hay un abandono categorial de tales puntos. Y ahí yo no coincido. Yo creo que no es que se trate de abandono categorial, sino que hay una reintegración expositiva. Bueno, eso. Bueno, muchísimas gracias, Pablo. Yo creo que podríamos probablemente seguir discutiendo mucho más. En nombre del taller de filosofía y análisis social Lágrima Negra, agradecerte muchísimo. Ha sido un honor tenerte esta tarde con nosotros y escuchar tu charla. Quizás me gustaría, si te parece, que pudieras dejar algún contacto o alguna referencia, si alguien quiere ponerse en comunicación contigo, si te parece bien, para poder dialogar más posteriormente. Sí, perfecto. Dejo escrito aquí mismo mi correo. Eh, dos cosas. A ver, lo escribo aquí al ratito. O si es que lo puedes escribir tú, Sí, 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 porque como una tablet es difícil escribir acá. Es lo voy a Pablo, colocar yo. claro, es pablo.pulgar.m@hotmail.com. Y bueno, o sea, básicamente, bueno, también tengo correos de la universidad, pero casi lo tengo exclusivamente para que los alumnos me envíen Perdón, sus me trabajos. lo puedes repetir un momento de nuevo? Pablo.pulgar.m. .m@hotmail.com. Sí. Sí, y nada, invitarlos también. Estamos, a ver, uno, yo estoy milito en dos partes, siempre cuando hablar de Hegel y Marx, un poco enfrentarse a uno y a otro, y al mismo tiempo nosotros como Sociedad de Estudios Hegelianos, a los que estén interesados más la coincidencia desde Hegel, por ejemplo, nosotros hacemos eventos todas las semanas, y por ejemplo tuvimos a Terry Pinker, el mayor biógrafo de Hegel, este martes. Vamos a tener a Félix Duque muy pronto, a Angélica Nuccio, así que nada. Y por otro lado, trabajo sobre sobre la filosofía de Marx. Y para quien, por ejemplo, estuve interesado en la filosofía del derecho, yo en 2 semanas, 3 semanas, expongo en un congreso sobre la filosofía del derecho de Hegel en Cuyo, pero bueno,
a través de estas plataformas estamos en todos lados, así que creo que se llama 200 años de la filosofía del derecho, algo así, el evento, no me lo sé muy bien el título. Pero ahí voy a estar precisando temas de la filosofía del derecho en Hegel y algunos tintes de Marx. Ahí me voy a buscar más a Hegel, eso sí que Marx. Pero bueno, eso, los dejo invitados. Muchas gracias por ponerme atención en estos puntos. Le doy millones de gracias a Jorge por la invitación, por gestionar el hermoso afiche también que hicieron, a todo el grupo de Lágrima Negra, a Roberto Fragomeno también por su amabilidad y bueno, a todos también que preguntaron y asistieron. Claro, no, al contrario, nosotros somos los agradecidos. Para los interesados, la charla ha quedado grabada en su totalidad y la vamos a estar colocando en el Facebook, en la página de Lágrima Negra. Así que ahí va a quedar a disposición. Y bueno, yo luego también, si a alguien le interesa, se la puedo compartir, pero en todo caso va a quedar totalmente disponible en la página de Facebook, repito, de Lágrima Negra. Entonces, bueno, un saludo y espero que estén muy bien y de nuevo agradecer a Pablo y bueno, nos vemos pronto. Nos vemos pronto. Chao, Hasta chao. luego, muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches.